¿Cómo conseguí dejar de tener atracones? Hoy te quiero hablar de esa última parte final de mi proceso porque muchas personas me preguntáis que cómo es eso de ir a pegarte una ducha cuando tienes ganas de ir a comer, ¿no? Entonces, quiero poner un poco de luz porque hay ciertas cosas que nuestra mente no nos permite ver, hay ciertos sesgos de confirmación, sesgos de desconfirmación, que hacen que no terminemos de ver el mapa entero cuando a veces nos están explicando algo si llevamos mucha información detrás. Buenos días, bonitas, buenos días, Ana Belén. Entonces, hoy os quiero contar cómo fue ese proceso en el cual yo conseguí ese último punto de dejar de tener esos atracones, ¿no? Dejar de comer de esa manera automática y de forma compulsiva, ¿vale? Mi nombre es Laia Colilles, soy nutricionista experta en neurociencia terapéutica, autora del libro Libérate de los atracones en 5 pasos y creadora del método Reconexión Neuronal. Y hoy te quiero hablar de parte de lo que hablamos en el libro, en este método de 5 pasos, ¿no? Porque leía un mensaje de una lectora que me decía específicamente ¿cómo es eso de que cuando tienes ganas de pegarte un atracón te vayas a dar una ducha, ¿no? Y es una pregunta muy muy común, tanto de lectoras como luego en alumnas del programa Reconexión. Entonces, primero punto número 1, que creo que es lo más importante, es que venimos con esta tendencia de la respuesta reactiva. Es decir, cuando aparece el impulso, procuro de hacer algo, ¿no? De pararlo o de frenarlo o de distraerme o de redirigirlo. Y os he contado muchas veces que hay que poner una intención proactiva, hay que hacer un trabajo previo, ¿vale? Vamos a ir dándole luz. Os decía, hay ciertos sesgos también, como sesgo de confirmación, que quiere decir que si yo vengo de mucho tiempo trabajando esa visión proactiva, cuando me están contando que tiene que ser proactivo, de esa visión reactiva, cuando me están contando que tiene que ser proactivo, solo veo la parte de responder cuando viene el impulso, ¿vale? Y el sesgo de desconfirmación, que es cuando yo tengo una creencia de que algo no es así, siempre busco esas referencias que me lo refuercen y no veo otro tipo de cosas que hay por ahí, ¿no? Entonces, el conjunto de todo esto hace que no terminemos de ver y asimilar bien el mapa, por eso que siempre os digo que hay que leer y releer y releer y releer, porque este tipo de sesgos me hacen que una información que está ahí yo no la vea, ¿no? Buenos días, gracias, eres maravillosa, formas parte de mi familia, me despierto contigo. Ay, qué bonito, es que te quiero un montón, Pina. Tú también eres maravillosa y me encanta que estéis aquí. Entonces, ¿cómo es esto de que cuando tenías ganas de darte un atracón te fueras a la ducha? Punto número 1, no era que yo me fuera a la ducha cuando tenía ganas de darme un atracón, es que ni siquiera tengo el recuerdo de que me viniera el impulso y me metiera a la ducha. No era una respuesta reactiva, no es un plan reactivo el que te estoy enseñando y el que te estoy diciendo que tienes que aplicar. Punto número 1, ¿por qué? Porque es el momento más difícil. Cuando a ti ya te nace el impulso, redirigir ese impulso es el momento más difícil de hacerlo. Y si yo tengo un mantra que os repito constantemente, especialmente a las alumnas, ¿no? Que sois las que estamos en más contacto, háztelo fácil. Y hacértelo fácil quiere decir que apliques esas conductas que te van a ayudar en momentos que sean fáciles para ti. Y en el momento del impulso no es un momento fácil. Es un momento donde el que tiene el control es tu elefante, tu cerebro subconsciente, esas conductas automatizadas, ¿no? Entonces, no eres en el momento del impulso que hay que trabajar. Hay que trabajar constantemente. En el momento del impulso también, bueno, si puedes también, mételo, claro que sí. Pero fijaos que vamos así, ¿no? Como lo de los caballos que tienen la cosita esta para que no vean, pues vamos como así, no vemos más opciones. Hay que ampliar esa vista, ¿vale? Entonces, yo me duchaba en mi rutina normal de la mañana. Lo que cambié fue la forma de ducharme.
el momento del día, todo el conjunto de lo que era la conducta y la intención que yo le ponía a la conducta, pero no es que yo me fuera a duchar cuando tenía el impulso. Pero hay aquí una cosa importante, este es mi ejemplo de mi historia, de mis beneficios secundarios, de mis atracones. Tú tienes que buscar los tuyos, ¿no? ¿Por qué digo esto? La ducha a mí me funcionaba porque mi beneficio secundario era que yo venía de un trastorno de ansiedad anteriormente. Entonces yo tenía los atracones como una conducta para gestionar esa ansiedad que recuerdo, era una ansiedad que ya no estaba presente. Yo ya no la sentía la ansiedad. ¿Cómo la iba a sentir si estaba anestesiada completamente con la comida? Pero originalmente, años atrás, yo había tenido ansiedad y la ansiedad desapareció cuando aparecieron los atracones. Entonces, punto número 1, mi beneficio secundario era esa ansiedad, el mío. El tuyo puede ser otro, totalmente diferentes. Hay millones de cosas que puede buscar tu cerebro a través de un atracón. Pero mi beneficio principal era esa ansiedad. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? ¿Qué me pasaba a mí en ese momento? Buenos días. Yo vivía en ese momento en pleno Pirineo. Y en Pirineo hace mucho frío. Y además, o sea, fijaos, allí la frase típica es: aquí solo tenemos 2 estaciones, el invierno y la del tren. O sea, con eso os digo todo. Yo recuerdo julios, de hecho tengo historias de Instagram en julio que dice cuándo va a llegar, cuándo se va a ir el invierno, en pleno julio. O sea, hacía mucho frío. Y el frío, yo detecté que a mí me generaba mucha ansiedad. Pero ¿qué me pasaba? Que yo me levantaba por la mañana y esa sensación de frío tan intensa a veces me hacía que me costara mucho el meterme en la ducha a primera hora de la mañana por varios motivos. Uno, por ese frío, ¿no? de esa pereza que te da como de salir de la cama también, ¿no? De ahora me tengo que desnudar, ¿no? Y quedarme, pasar ese momento de estrés y hasta que me meto a la ducha. Había eso, pero había otra parte importante. Yo hacía muchísimos entrenos. O sea, ya había días que tenía 9 entrenos personales. Entonces, hacía tantos entrenos que en mi mente era, bueno, ya me ducharé pues luego, ¿no? Cuando haya terminado los entrenos de la mañana y luego otra vez. Y entonces por la mañana, primera hora, no tenía esa rutina de ducharme. Y al no tener esa rutina de ducharme, se juntaban pues este estrés que me generaba el frío y esta incomodidad. Y ya empezaba el día con estrés y con incomodidad y con ansiedad por el frío. Entonces, para mí las duchas eran una herramienta que lo que me permitieron fue ser muy consciente de hacer duchas de agua caliente, súper caliente, para entrar en calor, para empezar el día rebajando. Y tuve que romper una barrera mental, porque en mi cabeza decía, ¿pero cómo te vas a duchar ahora si es que en 5 minutos te pones a hacer un entreno? Si es que yo a las 8 de la mañana muchos días ya estaba entrenando con clientas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Punto número 1, no me estaba esperando al impulso. Estaba trabajando mi ansiedad, que era el beneficio secundario de que yo tuviera ese impulso. Y estaba rebajando mi ansiedad desde primera hora del día. Entonces, entiendo que es súper normal, ¿no? Que nos quedemos así, y además yo sé que a muchas de vosotras pues coger las duchas os ha ayudado en vuestro formato, en vuestras formas y demás. Pero ten en cuenta, punto número uno, es que no me cansa de decirlo, pero lo tenemos muy grabado, porque es que además en tema de atracones siempre es como, ¿cómo frenar el atracón? ¿Cómo parar el atracón? O sea, una visión súper reactiva. A corto plazo te puede funcionar, a largo plazo te vas a pasar la vida luchando, desgastada energéticamente, emocionalmente. Sé que muchas os reconocéis en el estoy cansadísima. ¿Cómo no vas a estar cansadísima si no paras de luchar contra tu cerebro? Que es normal que estés cansadísima, ¿no? Entonces, hay tanta visión que nos quedamos ahí apegados y no vemos que nos están hablando de otra cosa a veces, ¿no? Y ni sé cuántos vídeos ya he hecho de que tienes que enfocarlo de forma proactiva. No recuerdo
ningún momento del libro en el que yo diga que me pasara la vida pegándome duchas cuando tenía ganas de pegarme un atracón. No, usaba las duchas diariamente. Y si a veces me tenía que duchar varias veces, me duchaba varias veces. Pero si me duché después del impulso 10 veces, me duché 400 antes del impulso. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, se me está siguiendo. Entonces, tú tienes que encontrar tu propio beneficio secundario o tus beneficios, porque puede ser que haya más de uno. Entonces, tú tienes que encontrar tu propio beneficio secundario, tú tienes que encontrar qué conductas realmente te ayudan a eso. Porque la ducha en general a todos nos ayuda a relajarnos, pero es que para mí, en ese contexto, tenía un impacto que puede ser como 3 o 4 veces mayor al tuyo, porque vivía en un lugar de mucho frío. Porque yo me acuerdo el primer año que fui a vivir a Jaca, fueron 30 días seguidos nevando, o sea, había momentos en el que la nieve te llegaba a la cadera. Yo no lo había vivido en mi vida, si soy de Barcelona. Entonces, aquí Barcelona se colapsa con un dedo de nieve. Y ahí vivíamos con nieve hasta las rodillas, días y días y días y días, ¿no? Entonces, o ir con chaqueta en pleno agosto, es así, pasar frío con la chaqueta puesta, ¿no? Si te subes ahí a Canfranc. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que ese era mi contexto, el mío. Tú tienes que ver tu situación, tu historia, tu beneficio secundario, la conducta que te va a llevar a ese mismo beneficio secundario. ¿En qué momento del día es importante para ti ponerlo? Porque para mí era primera hora, pero es que tengo alumnas que se duchaban a primera hora de la mañana y se lo han pasado a última hora del día. Porque así era como funcionaba para ellas. Porque cada persona somos un mundo, cada persona llevamos una historia. Y hay un hábito que nos cuesta mucho y es el de pensar y reflexionar. Y nos cuesta mucho aterrizar el cómo adapto o cómo amoldo esto a mí. Nos gusta mucho lo fácil, dime lo que tengo que hacer y ya está y lo hago. No, es que hay que pensar. Es que no hay una receta mágica. Hay ciertos pasos que son comunes que puedes aplicar, pero a partir de aquí hay que hacer un trabajo de reflexión. Esto a mí cómo me influye, esto a mí cómo me afecta, esto a mí cómo lo adapto a mi propia historia. Y mira, muchas alumnas del programa Reconexión me decís, ¿no? O sea, por fin entiendo, ¿no? Por fin entiendo lo que me está pasando, por fin entiendo cómo lo tengo que hacer, me encanta que nos lo expliques, que nos expliques la profundidad que hay, que es vital, porque si no simplemente nos quedamos en que Laia me dio estas pautas y en el momento en el que cambia el contexto, ¿qué hago? Y eso es lo que nos pasa. Si simplemente seguimos unas pautas, tienes que hacer esto y de esta manera, y tú no estás entendiendo por qué, y no sabes ver en tu propia experiencia por qué, cuando cambie el contexto, caerán los resultados y no sabrás por qué. A lo mejor sigues haciendo lo de antes y no estás sabiendo observar qué está cambiando fuera, ¿no? Y ya puede ser, cambia el contexto, a lo mejor cambia a nivel interno ese ambiente, ¿no? Entonces tienes que poder aprender es súper importante. Hablábamos hace unos días de hábitos internos, y el hábito de reflexionar y de pensar es muy importante que lo apliquemos en nuestro día a día. Sea cual sea la situación en la que estés, pero si estás en una situación de querer dejar de tener atracones, pensar, reflexionar y actuar. Las dos cosas. Pero pensar y reflexionar. No es simplemente actuar sin cabeza. Bueno, ya se daba duchas, pues me voy a dar duchas. Vale, hazte duchas si quieres. ¿Pero por qué? ¿En qué momento del día? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y qué sentido tiene eso para ti? ¿No? Por aquí estáis alguna, que lo que necesitáis no es relajaros. Lo que necesitáis es acción, caña, energía. Eso no es. Porque alguna de las que estáis por aquí es así lo que necesitáis. ¿De qué os sirve una ducha relajante? No es vuestra conducta. Vuestra conducta es de cañera, de venga, vamos a darle energía, sacan.
¿Por qué la mía no era esa? Porque que yo me pasaba el día haciendo un entreno tras otro, tras otro, tras otro. Energía y caña lo tenía ya, eso estaba cubierto. Lo que necesitaba era el momento de... Vamos a relajarnos un poquito. Entonces, ¿cuál es tu contexto? ¿Cuál es tu contexto? Y sobre todo, proactivo. Proactivo. No tienes que esperar a que venga el impulso. ¿Veis por ahí? Sí, acción. Yo sé que es que algunos lo que necesitáis es caña. Si tú necesitas caña y te empiezas a dar cosas que te relajan, te pones más nerviosa. Te pones más nerviosa. Entonces, esta es la importancia de que reflexiones, de que aterrices. Esto, a mí, ¿qué es lo que me pasa? ¿Vale? Así que bueno, proactividad. No me daba duchas con el impulso, me daba duchas diarias para quitarme ese frío, el estrés y la ansiedad que me generaba el frío, para rebajar mis niveles de estrés y de ansiedad, para que yo no necesitara pegarme a atracones, para rebajar los niveles de estrés y de ansiedad que yo ya era incapaz de sentir porque estaban anestesiados. Así, resumen, ¿vale? Cuando entonces tú llegas con unos niveles de calma, de sistema parasimpático activo suficientemente grandes, te expones a disparadores que no te generan esa necesidad tan grande. Y eres capaz de verlos, y eres capaz de tomar decisiones un poquito más conscientes, con la acción suficientemente tiempo, ¿no? Acción repetida, el tiempo suficiente, ¿vale? Así que bueno, si te encuentras en esa situación, te invito a leerte libros. Si ya lo estás leyendo, te invito a que los releas. Acuérdate, sesgo de confirmación, sesgo de desconfirmación. Aquello a lo que nos hemos expuesto durante mucho tiempo hace que mi cerebro se fije en lo que confirma lo que yo ya veo, o sea, lo que yo ya sé, es decir, para el atracón, y no vea tanto esa otra información que me están dando que puede ser nueva. Sesgo de desconfirmación. Voy a buscar aquello que va a confirmar mis creencias limitantes. Lo que yo pienso que no es, ¿vale? Lo voy a ir a buscar. Entonces, vuélvelo a releerlo, buscando qué se me puede haber pasado por alto. Si quieres ir más allá, si quieres que trabajemos juntas, o sea, te recuerdo que esta es apenas media semana de los varios meses que estamos trabajando en el programa Reconexión con tu nutrición para mejorar por completo tu relación con la comida, tu relación con tu cuerpo, tu relación contigo misma. Y que este cambio no sea simplemente un cambio momentáneo, no que te liberes de los atracones durante unos meses, sino que de verdad aprendas a autoobservarte a ti misma, aprendas a cómo dirigirte, cómo entender cómo te influye el contexto, el ambiente externo, el ambiente interno, cómo autogenerar ese ambiente interno y externo, pero sobre todo interno, que te permita mantener esa libertad a largo plazo, que te permita liberarte de verdad para siempre de los atracones, ¿no? Como ya hay muchos casos que ya hace años que trabajamos en el programa Reconexión y como en mi caso, pues yo me dieron alta en 2018, no he vuelto a ver ningún atracón y estoy 100% confiada de que así va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque el trabajo está hecho, porque hay millones de cosas que me han pasado o que han pasado que me podrían haber desestabilizado y sigue estando mi relación con la comida totalmente normal. Entonces ahí, en el programa Reconexión, profundizamos en ello. Si quieres trabajar con nosotras, digo con nosotras porque las que estáis ahí ya sabéis, tenemos ahí un grupo maravilloso que os retroalimentáis muchísimo entre vosotras y hacéis. No soy solo yo la que os está ahí ayudando, sois todas y es maravilloso veros cada día y leeros cada día. Escríbeme la palabra conexión y hablamos para que veamos pues, cómo podemos trabajar contigo. Nada, espero que tengas un maravilloso día. Seguimos también con la mentoría de objetivos. Vamos a corregir estos ejercicios del día de ayer y de hoy. Y dice por aquí sí. Hay esas alumnas preciosas.
Espero que tengáis un maravilloso día. Espero que este vídeo te haya aportado una toma de conciencia. Muchas gracias a vosotras por estar aquí, por vuestra atención, por vuestra participación. Nos vemos mañana de nuevo a las 8 y arrancar este último día laborable de la semana. Muchas gracias a vosotras. Bye, bonitas.